De primera página, conversando con Egle González Lobato, que pregunta dónde está el liderazgo político de este país, de cara a una elección que se nos viene. 335 municipios en el 27 de julio van a ser renovados o reelectos en algunos de los casos, en un contexto donde hablábamos antes de ir a la pausa, bueno, de eso, dónde está ese liderazgo. Yo le decía que, bueno, no hubo un sector político importante que salió a participar. Esta es una elección donde vimos nuevamente a la Alianza Democrática, a otros sectores de la plataforma unitaria, o lo que ya era o es, ¿no? Ya no sabemos tanto que cambia esto, de la Alianza Democrática y de las plataformas unitarias y otras variantes de la oposición participar y llamar al voto y hablar de eso precisamente, de la importancia del camino electoral, de mantenerse en esa ruta, de no asumir el llamado de María Corina Machado y estos sectores que dijeron que no voten, pero que cuando vemos el resultado electoral no lograron. Entonces, es decir, hay una carencia de liderazgo significativa porque no se logró convencer al electorado de que ese era el camino. Los resultados 95-5, 85-15 en algunos estados hablan de un sector opositor que, si bien habló de ese camino y de esa ruta, no logró convencer al venezolano que tenía sus dudas. Bueno, eso tendrían que contestarlo los propios partidos, ¿no? Los propios partidos políticos, porque es que ese también es el problema, Carlos, que falta una reflexión, o sea, tienes que reconocer los errores que se cometen. Ahora, lo importante acá es el pacto por el país, el compromiso por el país, que obliga a factores diversos, tanto de oposición como de oficialismo, a sentarse hacia dónde vamos a llevar al país. Claro. ¿Es una vía de reconstrucción o es una vía de destrucción total? Aquí, aunque no hayan posibilidades fácticas de una salida por la fuerza, es muy inconveniente que ese discurso se quede en la sociedad, que todo el tiempo hay una zozobra, pues eso no te permite avanzar hacia los planes del país. Tienes por otra parte un gobierno que no termina de resolver y de darle respuestas a los ciudadanos en cuanto a la situación económica del país, en cuanto a las incertidumbres que tiene el país. Entonces tienes una oposición que está absolutamente, totalmente afocada, que no asume de una vez y decir, bueno, mira, yo me voy a deslindar absolutamente de estos factores que lo único que hacen es una perturbación del país. Explicar qué fue lo que sucedió el 28 de julio, por qué fue lo que sucedió. No es un problema nada más del oficialismo, del Consejo Nacional Electoral, es que tenías una oposición en donde había una ruptura institucional encubierta, y eso ha quedado muy claro durante todo este tiempo, casi a un año. Entonces una oposición donde no tenía un plan de gobierno, un plan compartido, donde no tenía construcciones de alianza. Yo todo el tiempo hablando así como que si se me va a ir el día, pero es que uno se emociona con esto en el sentido en que es extraordinariamente delicado lo que está pasando. O sea, vamos a ponernos serios, un poco un llamado a todo, a que el compromiso es con el país. Es decir, si tú miras los resultados de las gobernaciones recientes, bueno, no hay espacio para un triunfo de la oposición, porque basta ver las diferencias. Sin embargo, el gobierno tiene que entender que hay una oposición política que tiene que tener espacios en la vida política. No los vas a empujar hacia la otra parte que efectivamente lo tiene también, que ha significado un costo para la oposición, ir en contra de factores que lo que llaman es a la no política. Llámala como la quiera, la no política, la abstención, el que te quedes en tu casa, que tengas miedo, que va a pasar de todo. No, entonces el gobierno y la oposición tienen que sentarse a conversar sobre este proceso de las municipales y llegar a acuerdos. Probablemente se tenga que realizar en una fecha siguiente o generar garantía pero la vida política tiene que permitirse. No, la salida en Venezuela no puede ser de fuerza. Tiene que ser negociada, volver al diálogo, volver a la negociación, empezando por este cronograma. Bueno, ¿cómo es que hoy empezamos con las postulaciones? Tenemos tantos alcaldes, 335. ¿Cuántos tiene la oposición? ¿Cuántos tiene el gobierno? Tiene que haber
espacio para la convivencia democrática. Lo entiende el gobierno, lo entienden los factores opositores. Eso lo dice uno que no tiene ninguna aspiración política. Claro. Pero la respuesta Porque tiene que ser política. Los que tienen aspiraciones políticas se acaban de levantar del 25 y ya están corriendo otra vez. O sea, No, y parece que todo el tiempo no saben con quién queda bien. Si quedó bien con el gobierno, si quedó bien con los factores. Y entonces la gente dándole palo por la cabeza porque van a participar. ¿Cómo es posible que tú llames traidor a quien cree en el voto porque no lograste tu objetivo máximo? Porque el 28 de julio eran objetivos máximos. O yo lo derroto. La cárcel, Bukele. No. ¿Y dónde estaba el diálogo? ¿Dónde están las negociaciones? ¿Qué pasó con Barbados? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasaba con esos acuerdos que teníamos? No, he fumado. Aquí no iba a haber posibilidad de nada. Claro. Simplemente que llego acá y ni siquiera soy capaz de realizar alianzas con los internos. Destruyo el sistema político, que es lo que ha pasado. Estos factores opositores están agarrando la peor parte. Pero es culpa de ellos también por no plantarse a un liderazgo opositor con un disfraz de democracia que no tenía y no plantarse y decirle la situación no es así, no es el secuestro de una candidatura, no es una candidatura unitaria sin regla, es un proyecto de gobernanza para el país. No lo viste, lo está viendo. Cualquiera dirá, bueno, pero si esta si quiere se pasa para el gobierno. No, lo que pasa es que ese es el temor y el chantaje que te tienen. Que si tú hablas de soberanía te parece al gobierno, que si hablas de patria te parece al gobierno. Bueno, el que no conoce su patria no conoce a nadie, me decían a mí en mi casa. No sé cómo lo están pensando ustedes. Claro, Entonces, por mucho tiempo se ha satanizado la idea del diálogo o de esto, ¿no? Porque de alguna manera coincidir narrativamente con el gobierno de alguna manera, aunque hay temas que son de interés nacional, por ejemplo el caso del Esequibo, el caso por supuesto de las sanciones, que más allá de las posiciones políticas queda claro que se afectan a todos los venezolanos. Pero Carlos, eso es una sin que decir que esto significa que es chavista el que lo diga o sea, esté en el gobierno, son realidades pero eso nacionales. Es un absoluto chantaje que no se puede comprar. Aquí la Unión Europea después de 15 años vino como observadora en el 2021. Aquí había Estados Unidos, países aliados, estuvieron siguiendo las negociaciones. Aquí se lograron condiciones. Te viene un grupo, digamos, que además, hay que decirlo, la oposición, y vamos a darle algo a las primarias, logró una movilización. ¿Y dónde está ese capital político ahorita? ¿Dónde está? Porque no se logró de la manera, no se iba a lograr. Las lecciones aprendidas te enseñan que en una situación, con un régimen, con un gobierno, entonces porque les encanta hablar de régimen, pero entonces quieren que se comporte de manera democrática. Las lecciones aprendidas te dicen, si tú no negocias, si tú no entiendes que eso es un gobierno compartido, la existencia de los diversos factores, tú no vas a ir a ninguna parte. Claro. No, pero yo, claro, como tengo el gran hermano, que todo lo podía lograr y que podía venir a salvar a Venezuela, yo me voy con o el todo o nada. Esa fue, para mí, esos factores están en deuda, porque bastante que los venezolanos hemos trabajado para tener un diálogo, para tener negociación, para tener convivencia, para que aquí se secuestraran los factores democráticos y fuese una sola vía prácticamente, que la única solución era o gano o pierdo. Perdieron. Bueno, ellos dicen que van ganando, 4-0, yo no sé si va 5-0, 4-0, Bueno, porque dicen que van ganando ahora. No la voy a mencionar, eso me parece una absoluta, por favor. A uno la inteligencia inteligencia no se le pueden insultar de esa manera. Vamos a dejarnos de tonterías. Hay sectores que dicen que es un triunfo, que la gente no salió a votar, que para estos sectores es un triunfo que el gobierno ganara 23 gobernaciones. Porque la lucha de ese factor ahorita es existencial. Y por eso hablan hasta el final, porque o son ellos o no es nada. Y no es así. La realidad se les va a imponer. Los hechos se están imponiendo. El que tiene el control político es el oficialismo. El que tiene el control territorial es el oficialismo. Si usted creía que el gobierno estaba débil, le regaló un ejército. Entonces, no me venga con cuentos. Usted lo que no tiene idea es de cómo hacer política. Y usted cree que escondida en yo no sé dónde,
aislada, usted va a llevar a este país a un cambio. Algunos le llamaban transición, otros le llaman transformación. Los dos tienen algo en común, querían un cambio para que el país progrese. ¿Por qué quitarle esa oportunidad al país? Bueno, nos toca despedir. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. John Velázquez por aquí hablaba que no hay un líder que aglutine la intención de voto. Estamos a merced de una minoría organizada que gana elecciones con maquinaria electoral y que se pudiera ver desligada de las necesidades del pueblo de a pie. Una minoría sectaria porque no creen en esa corriente política, dice John Velázquez. Saludos a Jesús Ramírez, Manuel Santiago, varios mensajes que lamentablemente por temas de tiempo no pudimos compartir con ustedes. 7:44. Hoy el tiempo no nos ayudó con Edgley González Lobato. Gracias por estar Muchísimas gracias. esta mañana con nosotros. A la pausa y seguimos con